Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, nos encontramos, amigos, a través de la señal de Nuevo Tiempo, señal de esperanza. Llegamos a su hogar justamente con el propósito de poder comunicar a usted, a su familia, a sus seres amados, el mensaje, la inspiración que nos mueve, nos motiva a una mejor vida y también un proyecto de vida camino a la patria celestial, camino al cielo donde todos queremos llegar. Para este cometido y esta motivación, nos encontramos junto al pastor Bruno Razo. Y lo hacemos con alegría, Pastor Eber, y con gratitud a Dios, con el interés de ampliar lo que ya hemos estudiado, leído de Esdras, capítulo 2. En esta oportunidad lo ampliamos con los comentarios inspirados que Dios nos da a través de Elena de White. Y lo hacemos también sostenidos, animados y fortalecidos por la promesa bíblica que dice que creyendo en Dios estamos seguros y que creyendo en sus profetas seremos prosperados. Entonces hoy ampliamos nuestro conocimiento, profundizamos el mensaje de Esdras capítulo 2. En Esdras capítulo 2 nosotros estamos encontrando, pastor, una lista. En realidad podríamos preguntarnos, ¿qué aprendemos de una lista de los exiliados que volvieron de Babilonia? ¿No? Pero gracias a Dios, con la inspiración nosotros encontramos ciertas enseñanzas importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estando en el exilio había 2 posibilidades: o se acostumbraban o eran infelices y no hacían nada, ¿no? Se dejaban morir, ¿no? Pero Dios tenía planes también para esos exiliados, ¿no? ¿Será que el Señor deja de interceder con los que permanecieron en Babilonia? Muy buena pregunta. Primero vamos a ver así el hecho histórico y después vamos a tratar de aplicar ese hecho y esas lecciones a nuestra vida. Correcto. Aquellos cuyo espíritu despertó Dios eran los que habían regresado bajo el decreto de Ciro, pero Dios no dejó de interceder con los que voluntariamente habían permanecido en el destierro y mediante múltiples instrumentos le hizo posible el regreso. O sea, ellos estaban desterrados, ¿no? Claro. Estaban exiliados. En ese lugar, como tú mencionaste, eran extranjeros y eran sometidos. Y ellos podían someterse a la cultura y a las prácticas que no armonizaban con la voluntad de Dios. O podían confiar que el mismo Dios que en el pasado había prometido liberarlos, iba a seguir intercediendo, actuando por ellos
y contribuyendo a su regreso y a su retorno. Entonces, ese es el hecho histórico. Ahora apliquemos eso a nosotros también. Nosotros estamos desterrados y exiliados en este mundo de pecado, que pasó a ser propiedad del enemigo por causa del pecado. Pero Dios no se olvidó de nosotros. Él intercede por nosotros y prometió que retornaremos a Él, que regresaremos definitivamente a Él, al estado inicial original con el cual Él había creado todas las cosas, todo bueno y bueno en gran manera. Así que la experiencia de exilio y de un Dios que acompaña en el exilio y que cumple su palabra, se aplica también a nosotros, que vivimos en el exilio del pecado, pero que tenemos la intercesión de Jesús y las promesas del Señor a nuestro favor. Gracias, pastor. Me gustó mucho la parte de la cita donde dice que Él, mediante múltiples instrumentos, les hizo posible el regreso, ¿no? Un rey con el primer decreto, con Ciro, un hombre de mentalidad muy amplia, ¿no? Incluso es utilizado Ciro como un símbolo de Jesús. Un símbolo de Jesús, ¿no? Un hombre que dio la libertad al pueblo de Israel y proveyó, ¿no?, varias formas con ese decreto de retorno, el primero que se dio. En esa faceta, él estaba ilustrando al Jesús que iba a liberar. Sin duda, ¿no? ¿Qué otros instrumentos podríamos mencionar? Tal vez en la época de Ciro creo que fue Zorobabel, o conocido también como Sesbazar, ¿no?, que él encabezó el retorno, y vemos en la lista, interesante que en esa lista aparecen varias veces varios nombres, ¿no?, como el mismo Esdras, Nehemías, Zorobabel, ¿no?, eran importantes, pero algunos no atendieron, parece que estaban cómodos en Babilonia y no atendieron el llamado de Dios de salir, ¿no?, y retornar a su patria, a Jerusalén, su capital amada. ¿Cuál es el peligro de no atender el llamado de Dios? Es que en lugar de nosotros ser una influencia y ser en las manos de Dios un llamado de atención a ese ambiente que nos rodea y producir modestamente, humildemente, un cambio en el ambiente, nosotros nos sometemos al ambiente, somos cambiados por el ambiente, influenciados por el ambiente y terminamos sometiendo nuestra vida con la excusa de una cultura nueva, finalmente a una religión nueva, a un Dios nuevo, cuando Dios hay uno solo. Los más de aquellos que no respondieron al decreto de Ciro no se dejaron impresionar tampoco por las influencias ulteriores, y aun cuando Zacarías los amonestó a huir de Babilonia sin demora, no escucharon la invitación. O sea que Dios no desiste de amar. Hay una canción cristiana que dice que Dios no desiste de amar. Entonces, la cita anterior decía múltiples instrumentos. Dios tiene múltiples instrumentos, una persona o una circunstancia, externa a nosotros o interna, porque Él coloca en nuestro corazón el deseo, tanto el deseo, el querer, como el hacer por su propia voluntad. Entonces, Dios usa instrumentos diversos, múltiples instrumentos. La invitación de Dios no se detiene, ¿no? ¿Cuántas veces más todos nosotros seremos invitados a hacer la voluntad de Dios? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hoy Dios nos está invitando, así como invitó a esta gente en el pasado. Es triste cuando la Biblia registra o el Espíritu de Profecía registra, no escucharon la invitación. Isaías también lo dice de una manera así muy dramática, en uno de los pasajes más tristes de la Biblia. Pasó el verano, terminó la cosecha y nosotros no somos salvos, ¿no? O sea, se terminó el tiempo de oportunidades y yo no acepté, no escuché. Por eso la Biblia está llena de invitaciones. A través de Pablo dice, si ahora es el día aceptable de la salvación. A través de Pedro dice, si hoy escuchas su voz, no endurezca tu corazón como hicieron en el pasado. Estas cosas están escritas para que nosotros aprendamos de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Claro. Mencionó en la anterior cita, pastor, que algunos voluntariamente no accedieron, o sea, decidieron permanecer en el destierro
y se acostumbraron, se sometieron a esa cultura. Recientemente leí un escrito en un libro, un autor cristiano que decía que en la actualidad hay muchos cristianos que son camaleones sociales y espirituales, que se mimetizan, cambian de color. Cambian de color de acuerdo al lugar donde están, ¿no? Parece que esto fue lo que le sucedió a este grupo que no deseó volver. Sí, algunos tienen miedo a contradecir, algunos tienen miedo a parecerse diferentes, y por eso se someten, cambian de color según la ocasión, así como el camaleón, ¿no? Pero nosotros somos llamados a mantenernos de parte de Dios, de parte de la verdad, ser tan leales al deber como la brújula al polo, aunque se desplomen los cielos. Qué bueno. Y bueno, parece que el grupo de los de Sesbazar, de Esdras, fueron ese tipo de personas, ¿no? Que decidieron ponerse de parte de Dios. ¿Por qué? Porque atendieron a esos múltiples instrumentos que Dios utilizó para hacer posible el regreso del exilio. Bueno, nosotros estamos reflexionando sobre estas lecciones, pero que también son muy importantes para nuestra vida, queridos amigos. Si usted quiere tener una parte de estos consejos que nosotros leemos, usted puede atender a estas sugerencias que enseguida vienen y poder buscar en una librería donde le van a mostrar también, cercana a su domicilio, una librería adventista, esta literatura. Volvemos enseguida. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercano de tu hogar. Queridos amigos, estamos con el tiempo preciso porque queremos presentarles una invitación más y también interceder ante el trono celestial a través de la oración. Yo solo quería recordarles la declaración de Jesús cuando dijera, orando y clamando al Padre y oraba por nosotros, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, ese mundo que nos rodea, así lastimado, echado a perder como está, y Jesús oró para que seamos guardados del mal, que podamos mantenernos firmes, fieles, de su parte, andar en sus caminos, hacer su voluntad y ser siempre un instrumento de bendición. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor, danos fuerzas para ser fieles. Danos gratitud por la bendición tuya que nos alcanza y compromiso en compartir tu palabra, tu mensaje, tu voluntad, tus mandamientos con fidelidad a todos los que nos rodean. Bendice a nuestros hermanos y amigos, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos amigos, por compartir con nosotros estos momentos de inspiración. Nos encontramos el día de mañana a través de la señal de Nuevo Tiempo, canal de esperanza, señal de esperanza para todos nosotros.